noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujada en la laguna, cantaba mis madrigales. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre museos y la educación. Ya con este chamamé de Ráquiro Pérez, Puerto Tirol, ya le estoy contando de qué parte del país soy yo. Yo soy chaqueño, vivo en Resistencia, es una zona guaranítica, con mucha influencia guaranítica, gracias a la presencia de los criollos correntinos y criollos paraguayos que vinieron a trabajar a principios del siglo XX estas tierras, ¿no? Bueno, cuando uno, primero muy agradecidos por la invitación, eh, para hablar sobre educación, ya, bueno, creo que se ha hablado bastante, pero contarles esto, ¿no? O sea, recordar de que la educación es un proceso por el cual se transmite conocimientos, hábitos, costumbres y valores de una sociedad a las siguientes generaciones, ¿no? Esta educación que nosotros conocemos como educación formal, ¿no? Podemos decir de que la educación es un desarrollo multidireccional, que nos ayuda a la transferencia cultural, influye en el avance y progreso de personas y sociedades y por supuesto nos enriquece el espíritu, la cultura, los valores, ¿no? Ahora, los museos también tienen esa función, ¿no? La función de educar y bueno, cuando uno habla de educación de los museos, eh, bueno, en realidad no, para nada es nuevo, ¿no? Nosotros hemos recibido cotidianamente alumnos de distintos contingentes, estudiantes universitarios, secundarios, ¿no? Bueno, pero por ahí es pensar esto, ¿no? Es pensar todo lo que significa eh, este espacio de educación no formal, ¿no? Un espacio que nos ayuda a valorar la historia, a aprender sobre arte, a conocer determinadas cuestiones culturales, nos permite ver un mundo vinculado a la geografía, a la naturaleza, ¿no? Pero sobre todas las cosas, el museo nos permite esto de acercarnos a los objetos, al patrimonio, un patrimonio que puede ser material o inmaterial, de tal manera que uno pueda llevar adelante distintas lecturas o lecturas propias, podríamos decir, ¿no? De esta manera, el museo se presenta como la posibilidad de un ámbito propicio para la co-construcción de los conocimientos, dando lugar a diversos relatos, pero sobre todo incorporando la voz y las inquietudes de los visitantes, creo que es lo más importante. Cuando uno plantea la posibilidad que viene a una escuela, que va a llegar a una escuela, bueno, ¿qué es lo básico? Bueno, nosotros tenemos que preparar, primero que la vedette de todo son los acervos, mantener en condiciones los acervos, la cuestión de las luces, la cuestión de los diversos soportes que uno pueda llegar a tener en el museo. Eh, pero el otro elemento fundamental dentro de los museos es básicamente el guía. Es cómo trabajamos el guía, bueno, pero recordemos cuáles son esas etapas que uno tiene que ir llevando adelante cuando va a recibir un contingente escolar. Plantearnos la cuestión de coordinar el día, de coordinar la hora, los temas que vamos a desarrollar, el número de alumnos y por supuesto, como dije recién, la preparación del espacio desde las luces, el sonido, el soporte, la limpieza, todo para que esté en condiciones, ¿no? Porque, claro está, nosotros desde los museos llevamos adelante esta educación no formal, que bien claro está en la definición del ICOM, ¿no? Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo. Es una institución abierta al público que se ocupa de la adquisición, de la conservación, de la investigación, se ocupa de la transmisión de información y exposición de testimonios materiales de los individuos y su medio ambiente, con el fin de estudio, de educación y de recreación. Ustedes seguramente estarán viendo algunas imágenes y ahí estoy presentando los museos que tiene el Instituto de Cultura en Resistencia y en el Gran Resistencia, ¿no? Ustedes estarán viendo seguramente el Museo de Bellas Artes, el Museo
de Ciencias Naturales, el Museo Histórico Geraldi o Sitio Histórico Geraldi. Estarán viendo seguramente los distintos espacios como el Museo del Hombre Chaqueño, el Museo Jardín Botánico, ¿no? Bueno, y eh, la labor docente para nosotros, o esto de la educación no formal, siempre estuvo presente, ¿no? En todo momento. Ahora, cuando aparece la cuestión del COVID en marzo del 2020, ahí tenemos que cerrar todas las puertas. El museo se cierra, los museos se cierran. Y claro está, esa programación, esa planificación de contenido que teníamos durante todo el año, hay que reprogramarla, porque los museos tienen que estar vinculados a la sociedad, deben estar vinculados a esa sociedad. Entonces, reprogramar los contenidos ya planificados, ver cuáles son los recursos disponibles, analizar también el sentido de pertenencia del personal, digo el compromiso, digo la voluntad, la empatía de los compañeros, porque nosotros nos tenemos que ir a la casa, la cuarentena marca esto, nos vamos directamente a la casa y el museo queda cerrado. Entonces uno tiene que, desde el hogar, en un contexto que no es el más adecuado, en un contexto social, familiar y laboral, ir creando y desarrollando nuevas estrategias dentro del marco de la educación no presencial en contexto de emergencia sanitaria. Pensar que estábamos siempre preparados para recibir la visita, es más, todas las actividades que el museo llevaba adelante tenían como objetivo el gancho o la posibilidad de que atrapemos a nuestra visita un turista, un transeúnte, un docente, un alumno, un público general. De esa actividad típicamente presencial, con creatividad e ingenio, nosotros vamos a lograr la apertura virtual. O sea, desde una situación de contexto muy complicado, de problemas económicos también, porque la crisis económica es terrible para todos, entonces mucho del personal de los museos quizás tenga que tener otros tipos de trabajos y con esto de la pandemia, todo el mundo a la casa. Pero a partir de esa reprogramación, de la planificación, entramos a ver qué recursos disponemos. ¿Un internet propio? ¿Una computadora del museo? Eh, ¿Quién nos edita? ¿Cómo, quién hace el audio? ¿Quién se anima? Y de una u otra manera, con esa creatividad e ingenio, nosotros logramos una apertura virtual. Los museos del Chaco, del Gran Resistencia, de una de las ciudades más complicadas del país, lograron la apertura virtual, que se va a manifestar a través de, ustedes están viendo ahí algunos ejemplos, por ejemplo, artículos periodísticos en distintos medios de comunicación, el norte escolar, conferencias en Zoom, en otras plataformas, Webinar, las redes sociales, los talleres de plantas, plantas frutales, florales, elaboración de fichas que se pueden ir dando entre la gente que va participando de las distintas actividades. Podemos nombrar un montón de actividades que se fueron generando en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, grabando videos, vinculándonos desde desde el Instagram y el Facebook hasta el correo electrónico, el WhatsApp. Fue un elemento importante para que se pueda lograr la apertura virtual de los museos. Ustedes están viendo, por ejemplo, algunas capturas de pantallas de Instagram, de herencias italianas,
el Museo de Medios, eh, todo el ciclo de jazz. Estamos hablando de conferencias eh, en Instagram, en vivo, el ciclo de periodistas, el- los distintos videos que los museos a través de sus páginas, porque las páginas que ya las tenían, las de Facebook, se tuvieron que retroalimentar. El Museo del Hombre con sus mitos guaraníes, los distintos espacios tirando, haciendo concursos de preguntas y respuestas, los talleres de pastas, por ejemplo, eh, los encuentros, todo eso se fue, esto que, que había tenido un parate con la pandemia empezó a reflotar a partir de la información y del trabajo de cada uno de los miembros de los distintos museos. Por eso me gustaría que puedan escuchar el audio de Rosana, que simplifica mucho. Rosana es una trabajadora de museo que simplifica mucho el trabajo de cada uno de los museos. Mucho de este trabajo se visibiliza y trabajan con la cuestión de prueba y error, ¿no? Eh, Ahí, ya para ir cerrando, los museos como custodios del patrimonio, de ese patrimonio material e inmaterial de todos los chaqueños, tienen el gran desafío dentro de un mundo virtual totalmente nuevo, un desafío de visibilizar el espacio museo, de desarrollar actividades pedagógicas recreativas, pero también de preservar los acervos. Que eso también es otra pregunta, ¿cómo se cuidan los acervos? ¿Cómo se los preservan los acervos? A esto yo le llamaría un museo de puertas abiertas. Los museos no cerraron, los museos se abrieron, lo que implica el gran desafío de mantener generando las actividades porque el museo que tenía un horario, que tenía días de atención, este museo virtual es de puertas abiertas y no tiene horario. Por eso es una gran oportunidad. Y por supuesto que habría que trabajar con distintas cuestiones, con aportes, con aportes tecnológicos, con soportes, capacitaciones del personal, pero yo creo de que es un gran desafío importante de poder tener los museos de puertas abiertas. Muchísimas gracias.